Good afternoon. Before discussing today's meeting, let me briefly address recent developments in the banking sector. In the past 2 weeks, serious difficulties at a small number of banks have emerged. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole to play its vital role in supporting the savings and credit needs of households and businesses. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all depositors' savings and the banking system are safe. With the support of the Treasury, the Federal Reserve Board created the Bank Term Funding Program to ensure that banks that hold safe and liquid assets can, if needed, borrow reserves against those assets at par. This program, along with our long-standing discount window, is effectively meeting the unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. We will continue to closely monitor conditions in the banking system and are prepared to use all of our tools as needed to keep it safe and sound. In addition, we are committed to learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. Turning to the broader economy and monetary policy, inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Muy buenos días, 8 de la mañana, ya han escuchado a Jerome Powell, quizá en ese prediscurso de ayer en el que se puede ver en detalle que la crisis financiera es algo real, incluso aceptado por parte de la Reserva Federal, aunque luego no tome cartas en el asunto en el sentido de los tipos de interés. Subida de 0,25 puntos básicos, acaba la travesía, ya no queda más en estos 13 días que vivíamos hasta la reunión de la Reserva Federal en el que todo se ha movido, en el que todo ha dado una especie de calambrazo al conjunto de la economía mundial. En estos 13 días hemos vivido de todo, crisis financiera bancaria y la sensación de que la Reserva Federal y los bancos centrales, Banco Central Europeo, prefieren mirar ahora mismo hacia otro lado o tienen más información de que la sangre no va a llegar al río en el sentido económico alrededor de la crisis financiera, o lo que ayer terminó de hacer la Reserva Federal es una auténtica locura. No solo por el hecho de que los tipos de interés vuelven a subir 0,25 puntos básicos cuando ya se veía que ahora mismo la crisis financiera viene agravada cada subida de tipos de interés. Nomura ya avisó que no podían subir, los tipos han subido. El movimiento además deja la incertidumbre de si todavía la Fed tiene por delante al menos 2 subidas más de tipos de interés en el horizonte, de 0,25 puntos básicos. Y para terminar de ver una escena más complicada todavía, vimos al Banco Central Europeo, primero con Christine Lagarde, luego con Nagel, decir que en cuanto las condiciones de la crisis financiera se marchen, las subidas de tipos de interés van a volver al mercado, van a volver a los bancos centrales. De tal manera que vivimos yin-yang en la política monetaria. Vemos luz al final del túnel, pero después de escuchar a Jerome Powell tenemos la duda de si lo que hay allí es la luz de la salida o un tren que va a aplastarnos y que se nos va a llevar por delante. No queda nada claro que lo que hay al final del túnel, esa luz, sea el final, pausa y pivote de la Reserva Federal. Powell estuvo jugando toda la rueda de prensa. Habrá pausa, luego dijo no va a haber bajada de tipos de interés, y en medio de toda esa escena Janet Yellen hablaba en el Senado y decidió boicotearle la rueda de prensa, diciendo por un lado que no iban a garantizar por encima de los $250.000 los depósitos. Luego dijo, bueno, vamos a estudiarlo.
visto el bofetón que se estaba pegando el mercado nada más escuchar a Janet Yellen. Y posteriormente, además, Janet Yellen dijo una frase que fue lapidaria y que quizá ya termina de reflejar el problemón en el que estamos ahora mismo encima de él, subidos en él. Dijo que una crisis de un banco pequeño, mediano, puede ser igual que una crisis de un banco grande, porque los efectos sistémicos, si está muy contagiado, pueden ser los mismos. Luego reculó un poquito diciendo que Silicon Valley Bank era algo especial, que no era un banco al uso en el sentido que tenía condiciones particulares diferentes. De tal manera que esta mañana lo que tenemos es, con ese discurso de Powell en el que acepta la crisis financiera, pero la subida de 25 puntos básicos, la sensación de que los bancos centrales han perdido el control total de la situación. Quizá porque tengan en la mente algo más allá. Lo comentábamos ayer con las monedas digitales. Quizá porque consideran que tienen dos herramientas, la de los tipos de interés para la inflación y la de la liquidez para evitar una crisis financiera, que le es suficiente compaginarlas para resolver los dos problemas. Pero la realidad es que ahora mismo la fotografía que más se acerca a lo que vamos es la que ayer JP Morgan en un informe apuntó, diciendo que la sensación de la Fed ahora mismo es de punto de no retorno. Todavía sigue ayer Powell hablando de soft landing, algo así como un déjà vu del pasado, y decía JP Morgan en ese informe que lo más parecido de la Fed es un avión que va ahora mismo cuesta abajo, en picado, y entonces lo que hace la Reserva Federal, en lugar de encender motores para intentar reequilibrar la economía, es apagarlos directamente del todo para caer directamente en picado a esa recesión. Es la mejor explicación que se ha visto en un informe en los últimos días sobre ese movimiento de la Reserva Federal, que deja una fotografía ahora muy complicada. Y eso a pesar, vamos a mirar ahora en gráficos, de lo que ayer nos presentó la Reserva Federal. Miren este primer gráfico que nos enseña ese famoso dot plot. Y ahí veremos cómo los miembros de la Fed ahora mismo ya están descartando una pausa. Ya están descartando, una nueva subida de tipo de interés. Están en la pausa. Están en que la luz al final del túnel es el final de las salidas. No, como les decía antes, ese tren que va en contra de quien camina a favor de la luz o en contra de la luz y que se lo va a llevar por delante. Fíjense porque en este dot plot, en la columna de la izquierda, lo que se marca es que todos están en el 5.10, es decir, 5.25 en el peor de los escenarios, con subidas de 25 puntos básicos. 5.25 significaría que de aquí a verano puede haber una subida de 0.25. Sin embargo, Powell afirmó que podría incluso haber dos. No lo está reflejando, pero si ven bien, claro, esos 6 votos que están por encima del 5.25 estarían ahondando en ese mensaje de Powell. Si nos vamos a 2024, que es la segunda columna, ahí vemos cómo el consenso está ya en que los tipos van a bajar al 4.25. Es decir, que la pausa, lo más normal es que haya llegado en esta reunión, pero la Fed se deja para ese entorno cholista, ¿no? De Simeone, de data a data, de reunión a reunión, de jornada a jornada, 25 puntos básicos y como mucho otros 25, de tal manera que tendríamos una caída hacia 2024 de 100 puntos básicos, es decir, bastante empinado el movimiento de disminución. Lo que hizo ayer al 2 años americano y al 10 años americano, cuando escuchaba a Jerome Powell caer con fuerza incluso el 5%, porque veían que la Fed ya no tenía mucho más recorrido, que en ese entorno no hay camino para no bajar tipos. Si nos vamos a 2025, que es la tercera columna, ahí vemos que todos se sitúan en el 3%, es decir, que están caminando desde el pico a la marcha o al ritmo de 100 puntos básicos hacia abajo para ver que no se destabilice inflacionariamente la economía. Lo que dice el dot plot, que no se ha diferenciado demasiado de lo que hemos visto, es que el camino es muy rápido, de 100 en 100 año a año, es decir, de 25 puntos básicos al trimestre. Lo que significaría que en ese entorno la Fed cree que tiene controlado el movimiento de descenso para evitar una época Volcker, es decir, como sucedió en los 70, en el que a una bajada demasiado agresiva subía la inflación. El único problema entre Volcker y Powell se llama crisis financiera. ¿Qué se echaba de menos en la jornada de ayer y también con Christine Lagarde? Un Mario Draghi. Un Mario Draghi que diera confianza al mercado. Os aseguro que con todo este proceso vamos a evitar la crisis financiera. Ese movimiento de Mario Draghi
del final, y cuando parecía que la crisis de deuda entraba en Europa en el entorno del 2012, no se ha visto en los bancos centrales, ahora que les hemos visto, nos falta el Banco de Inglaterra. Pero una vez que les hemos visto prácticamente a todos, la fotografía de un Draghi que dé confianza y seguridad es que no está, no existe. Y sin embargo hay un par de pirómanos, con un par de imitadores de pirómanos también, económicamente hablando siempre, en el que están buscando la manera en la que pueden profundizar en un movimiento que claramente va hacia una recesión que van a romperlo todo por el camino. Última columna del dot plot. Fíjense que se estabiliza en el entorno del 2,5, para dejar en el 2,5 esa tasa terminal que devuelva la inflación al 2%. ¿Ha cambiado mucho el dot plot? No. ¿Significa que la pausa ha llegado? Sí. El problema es que Powell, vamos a ver cuando conozcamos el libro Beige, no ha querido decirlo de una manera tan agresiva. Miren el siguiente gráfico, porque todo se basa en la inflación, ¿no? En ese PCE. Y ahí en 2023, en el rango de proyecciones, incluso hay quien opina que no solo va a bajar la inflación al 4%, sino que podría estar en el entorno del 3%. El PCE, que es el deflactor del consumo. De tal manera que veríamos cómo la velocidad de disminución de la inflación, la velocidad de caída de la inflación, empieza a coger fuerza para situarse en el 2% en el 2024 con mucha tranquilidad, según el propio gráfico de la Reserva Federal. De manera que si ve que el deflactor de la inflación, del consumo para la inflación, va de una manera tan acelerada mostrando contenido desinflacionario, ¿por qué lanza el mensaje de que hay que mantener un ritmo de subidas todavía que podrían quedarle 0,25 y 0,25? Raro es en el mensaje de Powell. Miren el siguiente gráfico, porque ahí vemos cómo ve el crecimiento de la economía norteamericana, la Fed, y ve una proyección pues, que casi no ve ni crecimiento. Ve que puede estar un poquito por encima del 1% en el mejor de los escenarios, pero si cogemos en esos cuadraditos, ¿no? En esa especie de Lego de figuritas que hace la Fed en 2023, veremos que la parte baja toca el 0. Vamos, que va a hacer 0,5 en el mejor de los casos, pero que la fotografía es de un entorno estanflacionario muy agresivo. Fíjense que incluso en 2024 el crecimiento podría estar también cercano a 0. En la parte baja de las proyecciones, más en el rango de proyecciones más exagerado. Miren el siguiente gráfico. Hemos visto inflación, hemos visto crecimiento. ¿Qué dice la Fed de empleo? Que va como una bestia. Fíjense que ve, en el mejor de los escenarios se lo lleva al 5, la tasa de desempleo. En el peor de los escenarios, al 3,8. Es decir, que no se genera desempleo. Vale, hagamos una parada aquí, con este gráfico. Porque el punto fundamental que no explicó la Fed ayer y que falta por explicar por parte de los bancos centrales es si vamos a un cambio de modelo. Si lo que vemos en este gráfico es que falta mano de obra de manera ya no transitoria, sino a medio largo plazo. Si falta mano de obra, las empresas van a tener que esforzarse para conseguir la misma producción con un recorte de márgenes vía aumento de salarios. ¿Eso qué significa? Aumentos salariales no más progresivos, sino más constantes en el tiempo. ¿Eso cuánto significa de aumento de salarios? ¿Un 3? ¿Un 4%? ¿Un 3,5%? ¿Cómo va a bajar la inflación al 2% con aumentos salariales obligados por una tasa de paro que como mucho va a llegar al 5%? Es prácticamente imposible. De tal manera que la información que nos falta en la reunión de la Fed y de los bancos centrales es cuál es el incremento salarial a medio plazo que espera que tenga el conjunto de la economía debido a dos cuestiones. La digitalización agresiva, que está sustituyendo puestos de trabajo por máquinas cada vez de una manera más acelerada, la jubilación y la poca tasa de reemplazo. De tal manera que tenemos una presión muy fuerte salarial, tanto en nuevos contratos como en mantenimiento. Si este gráfico de unemployment rate nos está marcando que la subida salarial a medio plazo es anualmente del entorno del 3%, si eso es lo que la Fed está empezando a calibrar, es imposible que baje la inflación ni al 2 ni al 2,5.
Y esa es la parte de proyección que también nos faltó en la jornada de ayer. Ver un poco más a largo plazo dónde está mirando si ve una tasa de desempleo del 5% en el longer run por parte de la Reserva Federal, es decir, a largo plazo. Miren el siguiente gráfico. Aquí está el nudo gordiano de previsiones de la FED actualizado a la jornada de ayer. 2023, lo ven en la columna de la izquierda, Producto Interior Bruto, reduce el crecimiento una décima, la parte baja de las proyecciones, como lo hemos dicho antes, ya estaría en cero, reduce una décima la tasa de desempleo, es decir, crece menos la economía, pero se despide menos. Hay factores exógenos. Si fuera solo por crecimiento, la caída sería salvaje. Vayamos al siguiente. Sin embargo, crece la inflación, ese PCI de la inflación, PCE de la inflación, pasa del 3,1 al 3,3, mostrándonos que en 2023 la previsión sigue subiendo. Por el desempleo, por la no eliminación de puestos de trabajo, porque por crecimiento no será. Esto está raquítico. Y luego fíjense en lo que está sucediendo con la subyacente, del 3,5 al 3,6. De tal manera que nos está mostrando también en 2024 del 2,5 al 2,6 en la segunda columna. ¿Qué sucede? Que hay un efecto contagio inflacionario provocado sobre todo por lo que está sucediendo alrededor de un mercado de trabajo más fuerte de lo normal, con una inflación que ya no es culpa de Putin, que ahora mismo tiene fundamentos en la base de la economía. Fíjense porque esta es la fotografía de la FED. Pero nos dejó la FED sin mostrar este otro gráfico, el balance de la FED. Miren el incremento en la parte final. Esto es un incremento de masa monetaria. Es decir, la propia FED está metiendo más dinero en el sistema, en el sentido de no lo está sacando, sino que está abriendo la línea de liquidez, de tal manera que nos está devolviendo a un proceso inflacionario a medio plazo. ¿No está peleando contra la inflación como elemento fundamental? Miren el siguiente gráfico. Este otro gráfico nos marca cómo ya se han unido los fondos federales y el 2 años americano en el 5%, ya está aquí. Ya está el movimiento del 2 años, ese Treasury Yield en el entorno del 4% frente a un entorno del 5% de los fondos federales. Es decir, la fotografía ya está muy clara en que ahora ya solo puede bajar, es decir, que la pausa tiene que haber llegado. Ese 2 años americano, pero también el 10 años, nos está marcando precisamente que ha llegado el punto final, el punto en el que las subidas se han terminado. Sin embargo, el mensaje de Powell seguía insistiendo que ese gráfico va a seguir subiendo, marcándonos todavía más gap entre los fondos federales y el 2 años americano. Miren el siguiente gráfico, porque lo que anticipa esas condiciones financieras en Estados Unidos relajándose de una manera agresiva, sobre todo el tipo hipotecario en entorno del 6,5, es que por mucho ya que termine por subir la FED, no va a conseguir el efecto deseado. El efecto deseado de restricción de las condiciones financieras ya está conseguido, ya está restringido. Es más, la crisis bancaria va a hacer más por restringir el crédito que las propias subidas de la FED, incluida la de ayer. El movimiento nos marca que ya están disminuyendo las condiciones financieras, el tipo hipotecario, la sensación de que el mercado ya de por sí va a conceder menos préstamos desde el sistema financiero, precisamente por la crisis. Y aún así, esos movimientos al alza que buscan eliminar gran parte de la cantidad de dinero que hay en el sistema, en este gráfico de Bloomberg, se ve perfectamente que ya no está afectando. Todo lo contrario, el movimiento de subida de tipos de interés está dándole la idea al sistema financiero que es mejor que vaya por su cuenta restringiendo el dinero porque ya la FED no va a hacer mucho más. E incluso anticipando el movimiento de pausa y pivote. Fíjense, ya que estamos en este gráfico de Bloomberg, cómo ese movimiento de subida al 5% es prácticamente parejo al movimiento del 2008, justo en el momento en el que nos estalló la crisis financiera. Prácticamente estamos en el mismo nivel, nos faltan 0,25, 0,50 puntos básicos para llegar al movimiento. Fíjense que se hizo una pausa profunda
muy larga en el tiempo y a partir de ahí un desplome descomunal. Pero si miran en el 2000 con las .com, vemos un movimiento muy parecido en el que los fondos federales se cogieron de la mano de las condiciones financieras agresivas para a continuación ver la burbuja financiera y darse el tropezón padre del inicio del siglo. En ese movimiento en el que los tipos bajaron hasta el entorno del 1%, en el 2008 cayeron hasta el 0,5%. De tal manera que ahora mismo lo que ve el inversor es el riesgo de altura por parte de la Fed. Ve que la Fed puede tomar ese camino de seguir subiendo incluso 25 o, oiga, mira, que usted se ha vuelto loco, pues perfecto, suba 50 puntos más. Pero cuanto más suba, más grande va a ser la caída. Y en este gráfico se ve perfectamente el movimiento de que cada vez que lo ha hecho, pues el movimiento posterior ha sido de miedo. Pero llama la atención este siguiente gráfico. Oiga, si usted está intentando restringir la cantidad de dinero que hay en el mercado, eliminar las condiciones, sobre todo crediticias, y está intentando que se gaste cada vez menos, esta línea de liquidez abierta que se ve en este gráfico histórica no se vio ni en el 2008 para salvar a los bancos. Ni Freddie Mac, ni Fannie Mae, ni Freddie Mac, nada. No se vio en toda la crisis financiera, Lehman Brothers, Bear Stearns, un movimiento de apertura de línea crediticia que, bueno, ni en el COVID. Lo ven ahí en el gráfico. El movimiento ha sido salvaje en una semana. Para no haber crisis financiera y para ver que solo con un poquito de liquidez se salva, pues no hacía falta abrir el boquete que han abierto de financiación, que lo que va a provocar también es un movimiento de expansión monetaria. Oiga, me preocupa mucho la inflación, ya. Voy a abrir una línea. A ver si todavía generamos más inflación a medio y largo plazo. Vamos a las claves del día. Powell marcando claramente la fotografía. Como han visto, mirando sobre todo, Jerome Powell, que abre la puerta a la pausa, pero que tenía al enemigo en el propio gobierno. Ya lo dijo en el tema de independencia. Yellen, de la independencia de la Fed. Yellen a la misma hora, apareciendo en el Senado, incendiándole toda la fotografía para llevar ayer al SP500 en una jornada que llegó a estar alcista con buen cuerpo, 0,7, a una caída en el SP500 del 1,65%. Un movimiento de dejarnos el SP500 entre 1936 y una volatilidad, un movimiento del VIX de descompresión y compresión, continuo, mientras Yellen contraponía el mensaje de Jerome Powell. Clave fundamental del día esta, alrededor de hasta dónde va a ser la salvajada esta de la subida de tipos, hasta dónde están dispuestos a hacer daño a la economía por no haber hecho el movimiento en su momento. Es extraño que ni el propio gobierno americano le haya pedido todavía cuentas a algo que va a ser transitorio, ¿se acuerdan? Hace un año y poco, bueno, un año y 2 meses, donde nos decían la inflación es transitoria. Un año y 2 meses después tenemos prácticamente la mayor subida de tipos de las últimas décadas seguro y del movimiento de los últimos casi 50 años. Pero la inflación, no lo olviden, nos dijeron en enero del año pasado que era transitoria. Pues para ser transitoria, menuda transitoriedad. Vamos a ver Yellen, que es lo que también hace en los próximos días, porque ha generado un temor, un miedo enorme, que también se vio en la cotización de First Republic, por ejemplo, en la jornada de ayer, con caídas de casi el 15%, y luego en el dólar. Por primera vez en prácticamente un año hemos visto al dólar que se hundía. Como segunda clave del día, el dólar se hunde frente a un euro que además, apoyado ahora sí por Nagel y por todo el movimiento del Banco Central Europeo, de que es desinflacionario de manera profunda. Dólar hundiéndose frente al euro y apuntando también ¿a qué? A turbulencias monetarias. Si el dólar empieza a perder el ritmo, la fuerza, al mismo ritmo que le ha ido ganando, cuidado con el dólar, porque le podemos ver dando un momento de turbulencia importante. Tercera clave del día, se la hemos comentado mientras hablábamos de Powell, pero requiere una reflexión mayor. JP Morgan, informe, unas horas antes de que Powell apareciera ayer, le dice al mercado, la Fed está en punto de no retorno. El momento en el que ya no hay nada que hacer, porque te lo has cargado. Y a partir de ahora te cambia el discurso, ahora tienes un problemón de recesión económica en el que la estabilidad se te ha ido al garete, aunque mantengas el empleo. Ese punto está a punto de llegar. Y lo que dice JP Morgan en una metáfora muy clara y además muy clarividente en estos momentos, es que hay un avión que va en picado y que el piloto del avión ha preferido, en lugar de poner todo el motor ahí para levantarlo, apagar motores y decir hasta el suelo y más allá. Yo apago motores
y fuera. Pero lo mejor del informe es que salta también al otro lado del Atlántico y hace lo que le dijimos la semana pasada, dice JP Morgan, que está sucediendo en Europa, que es Trichet 2.0. Para 2 veces que hemos tenido un presidente del Banco Central Europeo, o presidenta en este caso, del Banco Central Europeo, 2 ocasiones ha habido un francesa, los dos, dice JP Morgan, pueden haber caído en el mismo error, con el problema de que la segunda ya sabía lo que había hecho primero. Y lo que dice es, estamos a las puertas de un trichetazo, de un movimiento de subida de tipo de interés que el mercado no entiende, en un movimiento desinflacionario, solo tienen que ver lo que está sucediendo con la energía y con el precio del petróleo, y en el que además de un movimiento desinflacionario hay un camino claro a la recesión a través de una crisis financiera. Que ya no es que está allí en Silicon Valley, no, es que lo tienes ahí al lado. Vamos, en Suiza, con todos los derivados financieros de Credit Suisse como una telaraña en tu cuerpo, enlazándose a tu sistema bancario. JP Morgan ha sido clarísimo y lo ha dicho en anteriores ocasiones con el Armageddon y demás. Ahora lo que está apuntando es el error clave de un punto de no retorno. Cuando te has pasado en tipo de interés ya no hay nada que hacer y es extraño que ni Powell, ni Lagarde, ni el Banco Central Europeo, ni la Reserva Federal estén dándose cuenta del peligro que tiene el movimiento de pasarse de frenada y de romper toda la vajilla. Porque luego la vajilla ni con superglue ni con nada, aquello ya no lo rescatas. Lo que tienes que hacer es volver a generarlo de nuevo. Pero el proceso de recesión puede ser muy profundo, según dice JP Morgan. Cuarta clave del día, que el BCE ayer quiso salir también a atacar al dólar. E insistió en que no ha terminado con la subida de tipos pese a la crisis bancaria. Escuchamos a Kazax, escuchamos uno de los miembros del BCE, escuchamos también a Nagel del Bundesbank, otro miembro del BCE, decir que el movimiento de subida de tipos, en cuanto se resuelva la crisis financiera, como si es algo que dicen, resuelto, ya está, se lo pudieran quitar de medio, en cuanto se resuelva, sigue el movimiento de subida de tipos. Oiga, pero ustedes no iban data a data. ¿Por qué están anticipando más subidas de tipos? ¿Pero ustedes han vuelto locos o qué? Es decir, ¿pero ustedes a dónde quieren llevar los tipos? ¿Por qué no dicen un tipo terminal ya? Que se lo venimos reclamando desde hace un año. ¿Cómo que van a seguir subiendo los tipos cuando pase la crisis financiera? Primero, ¿no dicen que no hay crisis financiera en Europa? ¿Por qué dicen cuando pase la crisis financiera volverán a subir de tipos? Porque hay crisis financiera, bancaria. Pero esto no es lo que han dicho el otro día. Punto número 2. Ustedes no van data a data. ¿Por qué están anticipando y por qué se están volviendo a esposar a una subida de tipos de interés que va a terminar de destrozar al conjunto de la economía? Valores hipotecarios, préstamos, créditos para determinadas inversiones, olvídense ya del movimiento de ESG y sobre todo de invertir ahora mismo para la transformación energética. ¿A qué precio sale la colocación de placas solares en un tejado ahora mismo? Con el precio al que se presta el dinero. ¿Cómo sale de rentable o no hacer la transición energética? Último punto del día, de las claves, el movimiento de Rusia ayer, diciendo que había disparado en 2022 y que lo iba a seguir haciendo, las compras de oro en el último año ante la presión de las sanciones occidentales. Si querían terminar de descubrir quién estaba detrás de la salvajada de la escasez del oro, pues ya tienen la solución. Miren este gráfico. Es la cantidad de reservas de oro, 75 millones de onzas de oro, prácticamente, que tiene ahora mismo Rusia. ¿Precisamente para qué? Para apuntalar su moneda frente al valor de un euro o dólar, que vuelan, es decir, que no tienen el sustento del euro, y un movimiento en el que directamente dólar o monedas fiat estarían planteándose un movimiento de entrada en un entorno donde van a competir contra la época anterior de esas monedas fiat. El movimiento de Rusia ayer anunciado por el Banco de Rusia es de mantener grandísimas cantidades de oro en un momento como el actual, en el que las acciones le golpean y en el que sus socios se coaligan también para el mantenimiento de unas grandes reservas de oro que hagan ¿qué? Escasez. Y que hagan que en un futuro en el que la guerra puede escalar, que el valor refugio para los presupuestos de armas
que siempre ha estado basado, solo tienen que ver desde la Primera Guerra Mundial, en el oro que estaba en reserva. Oiga, ¿cuánto necesito para seguir con la guerra? Tantos miles de millones como estas onzas de oro. Ese movimiento estaría también detrás de un proceso al que Rusia le estaría enseñando a Occidente que no está jugando a corto plazo en la guerra de Ucrania, que está jugando a larguísimo plazo en la guerra contra Occidente. De ahí que ayer el viceministro de Relaciones Exteriores, el número 2 de Lavrov, apuntara que ya están en guerra, en el sentido bélico, en el sentido abierto, comercial, en todos los órdenes, contra Estados Unidos por primera vez. De tal manera que se señala directamente desde el viceministro de Exteriores que la contienda no está abierta ya en el territorio y contra Ucrania, sino que está abierta contra Estados Unidos y contra Occidente, y que la clave fundamental de ese nuevo escenario que está por llegar, que es esa guerra fría ya abierta y enfrentada, es el oro. Es la escasez de oro. Y que esa escasez de oro de quienes tienen principalmente materias primas, China y Rusia, conllevaría a un desequilibrio futuro entre tecnología, Estados Unidos y Occidente, tecnología y grandes recursos económicos, monetarios, frente a materias primas y grandes recursos en el sentido de materiales industriales y materiales preciosos en el sentido del oro. Para contraponer, tú tienes tecnología, yo tengo el oro que tú quieres. En un entorno bélico, el enfrentamiento entre los dos es de compensación. Tú tienes una mejor tecnología, pero yo tengo más reservas para aguantar. De tal manera que nos estaría este gráfico y ese movimiento del oro demostrado ya por el Banco de Rusia, que la fotografía a medio y largo plazo es de extensión, de que no es una cosa puntual, sino que Rusia está jugando en el sentido geopolítico, de estrategia, de partida de ajedrez a un muy largo plazo, intentando sobre todo llenarse de oro en el sentido de lingotes para poder sobrellevar mejor una situación futura alineado con su amigo, que es quien la ha visitado esta semana, que es Xi Jinping, que es el otro gran protagonista que ha demostrado en los últimos meses que se estaba inflando a comprar oro. Solo les queda un país más, India, que está haciendo un movimiento muy parecido, pero que todavía no quiere demostrar que está en ninguno de los bloques y sobre todo no quiere demostrar fehacientemente que está en el bloque de Rusia y de China. Así viene el día, nervios hoy, y sobre todo después de ver que los bancos centrales igual tienen menos cordura económica de la que el inversor estaba esperando. Y el inversor también acaba de descubrir que los bancos centrales igual no solo ya no tienen la cordura que esperaban, sino que tienen un punto de pirómano económico. De tal manera que son capaces de intentar el equilibrismo o el funambulismo, como ustedes lo prefieran, entre inflación y crisis financiera, susto y muerte, sin miedo a que la muerte sea la clave fundamental, en el sentido económico, de todo lo que estamos viviendo. Eva Villanueva, cómo viene el mercado, cómo ha venido en Asia, cómo vienen los futuros en Europa. Buen día, y a todos ustedes también.